Muy, pero muy bienvenidos a todos. Vamos a ir arrancando con, con este conjunto de filósofos, de los primeros filósofos que vamos a ver en este año, que son los llamados presocráticos, o sea, los filósofos que vienen antes de Sócrates. Y la idea y la intención con todo esto es comenzar a introducirnos en el pensar griego. De allí el título que ustedes tienen ahí en la portada del PowerPoint es un poco el pensar griego, o sea, ese pensar que va a caracterizar y que va a formar la mentalidad de Occidente. ¿Sí? Son estos hombres los vertebradores de la mentalidad occidental, diferente a la mentalidad evidentemente oriental. Bueno, en la segunda imagen ustedes tienen algunas ruinas de Grecia, de estos edificios, posiblemente de una academia o de un Partenón o de un lugar donde hayan discutido las ideas. Recordemos que Grecia tiene un sistema de político democrático, es decir, demos significa pueblo, kratos, gobierno, gobierno del pueblo, ¿sí? En la siguiente diapositiva encuentran dos preguntitas que es la principal preocupación de estos filósofos. O sea, si uno le pudiese preguntar a estos primeros filósofos cuál es su preocupación, cuál es su principal búsqueda, la van a encontrar en la búsqueda de la cosmogonía o de la búsqueda sobre el interés de dónde viene todo, el punto, y hacia dónde va todo. Esas clásicas preguntas que de vez en cuando nos hacemos y que, nacen por el mismo hecho de existir y que estos primeros autores van a tratar de darle un encuadre más teórico. Recordemos que no son los únicos que se hacen estas preguntas. Cualquier civilización, si ustedes van un poco a la historia de la humanidad, cualquier civilización se va a hacer estas preguntas sobre la cuestión del origen, de dónde viene todo. Serían como aquellos que estudian la astronomía, ¿sí? Los primeros astrónomos, aquellos que se dedican al cosmos, al universo, el punto de origen y el punto final. Hoy en día es muy fácil resolver esta cuestión. ¿Por qué? Porque uno ya tiene la teoría del Big Bang en la cabeza, pero recordemos que esta gente no tenía la teoría del Big Bang en la cabeza, no tenía nada como para de dónde aferrarse. Están dejando los mitos, están cuestionando los mitos y necesitan darle una explicación fuerte a estas preguntas que salen. O sea, a ver, encontraban en su religión, encontraban en los mitos ya las respuestas a esto, ¿sí? Encontraban en su sistema religioso las respuestas a estas preguntas, pero claro, para ellos no era ciencia, para ellos no era de alguna manera con una evidencia argumentativa y solamente racional. Allí es cuando nace la filosofía. Bueno, ahora tenemos una fotito de la Grecia actual. Grecia es muy linda, se caracteriza por ser prácticamente una región geográfica con una ciudad construida casi en las montañas, con un mar azul, ¿sí? Es muy linda. Las costas griegas son costas, la verdad, muy, pero muy lindas, ¿sí? Ahí yo les dejé en una de las últimas, en uno de las siguientes diapositivas, después de esta, una diapositiva que es, o que se denomina el arjé. Es decir, el arjé tiene o sea, ¿qué significa la palabra arjé? La palabra arjé significa el origen, es decir, la causa de donde viene todo. O sea, ¿cuál es el punto central? ¿Cuál es el arjé? Los griegos van a estar interesantísimos, sobre todo los presocráticos, antes de los socráticos, van a estar muy abocados a encontrar el origen de todo, ¿sí? En la siguiente dice explicación del mundo por medio de la razón y no de los mitos. Lo que les decía anteriormente, se dejan de lado las explicaciones míticas. O sea, hay un abandono de la tradición mítica para empezar ya una tradición más fuertemente racional. ¿Cuál es el origen de todo? Y hay algo que caracterizaba, ¿no?, a esta búsqueda ansiada. Recuerden que los griegos son politeístas, es decir,
creen en muchos dioses, las divinidades son muchas, con Zeus a la cabeza, ¿no? Por lo tanto, lo que buscan en base al tema de, digamos, como en contraposición a la cantidad de dioses que hay, buscan que el principio no puede ser algo, una multiplicidad de dioses, sino que tiene que haber un elemento en el origen de todo. Es decir, tiene que haber, no vamos a decir un punto cero, porque decir un punto cero para los griegos eso no existe. El cosmos, para ellos, el orden, la belleza, es eterna. No, hay que sacarse alguna noción que por ahí nosotros tenemos, los de tradición, o los, digo bien, de tradición cristiana, que esta cuestión o esta noción de creación. El griego no tiene esta noción de creación, no tiene esta noción de conocimiento de las cosas creadas. Para él, el universo completo es universo eterno. Todo el universo es eterno. Entonces, de ahí viene. Pero la búsqueda del principio no es una búsqueda de un principio creador. Es la búsqueda de un principio regulador y de donde todo surge, de donde todo nace. ¿Sí? Entonces tiene que ser uno, no pueden ser muchos. Tiene que haber un punto en común entre todos. Ahí en el siguiente me gustaría un poco llevarlos a la Arge en el 2020. ¿Qué se habla hoy de la Arge en el 2020? Un poco de ciencia moderna. Nos vamos un poco al hoy. Saltamos prácticamente 2500 años y nos volvemos al 2020 y le preguntaríamos hoy no al filósofo, sino ya al científico, al que se dedica a la cosmogonía. ¿Qué pasa con el Arge? ¿Cuál es el Arge de todo? ¿Sí? ¿Qué hay antes? Porque la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay antes del Big Bang? Esta cuestión así media controvertida. Miren, ahí tiran una imagen bastante gráfica de un poco del cono del Big Bang. Esto ya hay muchos estudiosos que ya han estado elaborando sus teorías, ¿sí? Se dice que la explosión ha sido de algunas partículas de energía más chicas que la cabeza de un alfiler y que a partir de ahí ha generado todo el universo en expansión, por eso en el cono, ¿sí? Aproximadamente los universos viajan a una velocidad pero muy alta y el universo se va expandiendo. Por eso dice ahí abajo expansión del universo en 13.7 millones de años, ¿sí? Después ahí lo tenemos un famoso científico que ha muerto hace un tiempito, Steve Hawking, que si uno le preguntaría a Steve Hawking qué hay antes del universo, te va a decir, preguntarse qué había antes del universo es como preguntarse qué hay al norte del polo norte, o sea, nada. Para él, antes del universo, primero que la pregunta ya está mal hecha, no tiene valor la pregunta, punto número uno. Punto número dos, te va a decir nada. Pero bueno, quedan otras preguntitas ahí al lado, ¿sí? Algo de lo que se está hablando ahí de entremedio es de la cuestión de antes del universo hay como una especie de energía de fondo o vacío cuántico. Esta cuestión está muy elaborada por la teoría cuántica, la física cuántica, que habla de partículas subatómicas. Y ahí lo dice, ¿no? En la realidad cuántica, es decir, a escalas subatómicas que no podemos detectar a simple vista, el vacío cuántico se parece mucho más a los fantasmas de una casa embrujada. Esta es una nota de la BBC. Esta es una nota sacada de la BBC. El vacío cuántico, aunque logremos remover cualquier elemento del mundo clásico, como la luz, el calor, y no quede nada, entre comillas, de repente comenzarán a aparecer partículas que se pueden detectar por brevísimos instantes, como un fantasma. O sea, partículas, no se tiene idea, que es un misterio. Son partículas que aparecen y desaparecen de la nada. Esto es increíble, ¿no? Partículas que aparecen y desaparecen de la nada. Aunque el vacío cuántico aparentemente, en el vacío cuántico no hay nada, en realidad está lleno de partículas de energía y ondas que surgen de manera misteriosa y se esfuman rápidamente. Este tipo de energía que aparece y desaparece, no se sabe de dónde ni de cómo, no tenemos idea de esto, ni los físicos cuánticos todavía lo pueden
dilucidar, bueno, es un poco lo que se está manejando hoy en día en teorías así bien de corte científica. Después usted le puede hacer la conexión teológica que quieran, no vamos a entrar en teología acá. Después usted le puede hacer la conexión dentro bueno, de su espacio personal. Bueno, hay una imagen, dice, si yo creé todo, ¿dónde estaba yo antes de crearlo si no había nada? Bueno, una humorada, ¿sí? Vamos a arrancar concretamente, esto es lo que manejan los científicos de hoy, ¿no? ¿Qué hay antes del Big Bang? Un vacío cuántico. Quiero resaltar que son algunos científicos que afirman estas teorías, ¿sí? No todos están de acuerdo con esta cuestión del vacío cuántico. Volvemos de nuevo, o sea, los llevé al 2020, volvemos de nuevo al 2020 antes de nosotros, 2500 años antes de nosotros. ¿Qué dicen los presocráticos? ¿Sí? Hay una cuaternidad principal, una quintuplicidad principal de autores, pero hay muchos más, pero vamos a buscar sobre los autores, más que todos los autores destacados en este tema. Vamos a arrancar con Tales de Mileto, 130 años antes de Cristo. Para Tales de Mileto, si uno lo lleva a una entrevista hoy, lo sienta a Tales acá, lo revive y le dice: señor Tales, para usted, ¿qué hay en el origen de todo? ¿Está esa partícula del Big Bang? Tales te va a decir: no está esa partícula del Big Bang. En el origen de todo, el principio es el agua. ¿Cómo, señor Tales? Y Tales te va a decir: mira, a ver, todo está compuesto por agua, ¿sí? Todo lo que vos ves, hasta tu cuerpo está compuesto por agua. Todo funciona con agua. De hecho, la vida funciona con agua. Tales te va a decir: andate al desierto y va a ver que no hay vida. Andate a Marte y no hay vida, ¿sí? Andate a Júpiter, agua congelada, no hay vida. Entonces, todo está formado por agua y el principio de la vida, el principio de todo, indefectiblemente tiene que ser el agua. No puede ser otra cosa sino el agua. Además del agua como principio de todo, existe un alma como principio motor, una fuerza vital en el mundo que lo mueve todo. El agua es el principio de todo, pero lo que anima al mundo es como un espíritu que hace que todo se mueva. Entonces, junto con el agua hay un gran espíritu que anima a todo el mundo. No se genera ni se destruye nada, la materia es eterna, o sea, no hay creación. Por lo tanto, si uno le dice a Tales: ¿qué hay abajo de la tierra? Abajo de la tierra hay agua. Arriba de la tierra hay agua, abajo de la tierra hay agua. Todo viene del agua y lo que genera movimiento en el mundo, lo que hace que la vida exista, es este principio motor o esta alma, ¿sí? El agua es el elemento y principio de todas las cosas. Tiene su lógica la propuesta de Tales, ¿no? Porque él se ha dado cuenta que todo vive con agua. O sea, todo es indispensable que el ser humano, esto es una cuestión más científica, ¿no? No vivimos más de 3 días sin agua. Las plantas, yo lamentablemente he dejado algunas plantas en el departamento y se me van a morir porque se secan, no viven sin agua. Nada vive sin agua. Entonces tiene una lógica bastante buena el tema de que nada viene de la nada y si no hay agua no viene nada. Vamos a seguir con el segundo autor, que es Anaximandro. Le decimos a Tales: muchísimas gracias, estimado. Ahora va a pasar a exponer su teoría Anaximandro. Si yo fuese Anaximandro, ¿qué diría? Bueno, lo de Tales está muy bien, pero le faltan algunas cosas. Fíjese usted que la tierra no puede venir del agua. Hay algunos elementos de la roca, ¿cómo va a venir del agua? Bueno, está como medio incompleta esa teoría. ¿Qué afirmaría yo? Diría Anaximandro. ¿Qué afirmaría yo? Para mí, el principio es el apeiron. Es infinito e ilimitado. Un elemento material indefinido con una extensión infinita. Bueno, lo tenemos ahí, Anaximandro, lo tenemos sentadito ahí en el sillón y el entrevistador le dice: a ver, estimado Anaximandro, defínanos bien qué es el apeiron. Y Anaximandro les diría: el apeiron es como un conjunto de materias
conjunto de materia, agua, fuego, roca, es como un conjunto de materias que es indefinida y es ilimitada. O sea, como, diríamos, como un sexto elemento. Vieron que el quinto es el éter, un sexto elemento que no se sabe qué es un conjunto donde de ahí, de esa bola de materia, nace todo, todo. El agua, el fuego, las estrellas, nace todo de ahí. Pero a la vez es ilimitado e infinito. O sea, todo se resume en el apeiron. Si uno lo lleva un poco a la vida real, fíjense que por ahí en casa, qué sé yo, no sé, se come un día una comida en el almuerzo, se hace otra en otro día, y así en la tercera y en la cuarta, viste, como que tenés la noche retro, comes las sobras de todos los días anteriores. Bueno, en la noche retro, ese menjunje que se mete ahí, que se mezcla ahí para no tirar las comidas de la sobra, bueno, eso sería un apero, un menjunje, una sopa, un locrito, ¿ah? Donde está todo metido ahí, está todo ahí, de donde uno puede sacar todo. Sigue, el aperón es una sustancia diferente a las existentes, porque de ella proviene todo, o sea, es como un quinto elemento, un sexto elemento de donde proviene todo. Dice, el aperón no es pero acá es una cuestión importante, el aperón no es una sustancia finita, destructible, sino infinita. O sea, usted ve que el fuego se apaga, usted ve que el agua se evapora, se acaban, estos elementos se acaban. El aperón no se puede acabar, es material, pero no se puede acabar, porque él resurge todo, de él deriva todo. No solamente que le agrega al aperón una cualidad material, sino que a la vez también incorpora al aperón una cualidad espiritual, ¿sí? Entonces él dice, el aperón, a la vez que es un poco material, también es infinito, es un ser divino, porque tiene todos los elementos. Es indestructible, es inmortal. O sea, el aperón no se va a extinguir jamás. El universo se puede extinguir, pero el aperón no, porque tiene carácter divino, tiene carácter de Dios. Ahora, gracias, estimado Anaximandro, por explicarnos qué es el aperón. Ahora, cuéntanos un poquito cómo nace todo, cómo llegamos hasta acá, cómo es esto del aperón. Él va a contar lo siguiente. La generación de las cosas, o sea, de todo el universo, surge por la oposición de los contrarios. Atención con esto porque acá puede haber alguna mala interpretación. Al no estar unidos en el apeiron, ¿sí?, deben pagar un castigo que es la separación fuera del mismo, o sea, del apeiron, fuera de la divinidad. Por ejemplo, calor y frío. Calor y frío dentro del apeiron se pelearon y el apeiron mismo dijo, como se pelearon, como no quieren estar unidos, se van a ir de acá. Los expulsa y los larga a la realidad, fuera de la divinidad. Se ve que había 2 o 3 almas humanas que se peleaban, ¡boom!, fuera de acá, a la realidad material. Agua y tierra se pelearon, fuera de acá, a la realidad material. O sea, tendríamos que imaginarnos al apeiron como una esfera que congrega todos los elementos y que porque los elementos se pelearon dentro de esa divinidad, dentro de ese lugar, el apeiron, que es toda la divinidad, los expulsa, los saca fuera de ahí. Cada sustancia, árboles, agua, personas, animales, etc., tiene un tiempo de duración. Al desaparecer, regresarían a la unidad original. O sea, el exilio de estos elementos es por un tiempo determinado, ¿sí? Tiene un tiempo como de castigo. La divinidad los castiga y los envía a la realidad material, a la realidad, en realidad no sería la realidad material, a la realidad fuera del apeiron. Entonces, ¿por qué existe el universo? Porque diversos elementos dentro del apeiron se estuvieron peleando, no soportaron la unidad y el apeiron los separó, los sacó, los exilió, y lo que estaba unido, fuego, calor, frío, calor, seco y húmedo, lo que estaba todo unido en el apeiron, bueno, como no se soportaban entre sí, se separaron y se fue, y el apeiron en castigo
lo, los tuvo que expulsar. Me río porque me hace acordar un capítulo del Chavo, en donde bueno, Don Ramón se pelea con el Chavo y en un momento en la escena el Chavo agarra, arma todo y hace como que se está yendo y se da vuelta y le dice a Don Ramón, le llama un taxi, como diciendo, el que se va a ir sos vos. Bueno, esta cuestión tan importante para el Apeiron, para la divinidad, que es la unidad, aquel que no puede mantenerse en la unidad dentro del Apeiron, chao, lo lamento, afuera. Un poquito sería como el sistema de la cárcel, ¿no? Usted no puede mantener la unidad dentro de la sociedad, chao, afuera, lo exiliamos, a otro lado. Igual que los países, usted no respeta las coordenadas de este país, nos vemos al día siguiente deportado, afuera. Bueno, parece que para el Apeiron, esta divinidad material y a la vez divina, infinita y limitada, es muy importante que todo esté unido. Es muy importante la unidad. Entonces, los que no pueden bancarse entre sí, que se vayan de afuera y así es como se forma el universo. De tal manera que nuestro mundo y el universo tendrían un principio y un fin en el Apeiron. O sea, imagínese usted ahí en la siguiente diapositiva, no, en la siguiente no, vamos a imaginarnos el Apeiron como una esfera, hágase un dibujito en la hoja, el Apeiron como una esfera. Se pelean dentro del Apeiron distintos elementos, agua, tierra, fuego, hielo, frío, calor, dos almas entre sí de seres humanos. Sacamos una flechita descendente, que ahí sería que fueron expulsados, y es donde se crea todo el cosmos. Y pasado ese tiempo de castigo o de condena, revolverían o retomarían de nuevo la unidad originaria en una flechita ascendente hacia el Apeiron. O sea, todo arranca y comienza en el Apeiron. Eso es un poco la idea de Anaximandro. Tiene muchísima lógica, es muy buena la idea de Anaximandro, inclusive también para la existencia humana, para lo que nosotros llamaríamos en filosofía la antropología. Es decir, yo, Tomás de Uña, mi alma, el alma de Tomás de Uña, parece que se ha peleado con otra alma en el Apeiron. O sea, yo sería un ser conflictivo. Entonces, en castigo de eso, me envían el mundo material y cuando yo me muera, volveré de nuevo a la divinidad del Apeiron. Y si aprendí, me mantendré en paz y en concordia, en la unidad, junto con las demás almas humanas que viven en el Apeiron, ¿sí? Bueno, ahí tiene usted un poquito la cosmogonía en Anaximandro, fíjense. Bueno, fuego, calor, húmedo, frío, parece que se pelearon y bueno, fueron expulsados o exiliados hacia todo el, bueno, afuera de la realidad del Apeiron, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice Anaximandro. O sea, todo viene y todo vuelve al Apeiron. Es muy buena, hay que superarlo Anaximandro, porque uno dice, bueno, le preguntan, ¿de dónde viene el fuego? Y viene el fuego, se peleó con el hielo. O sea, de alguna manera Anaximandro resuelve el problema de Tales diciendo que la realidad material surge de una realidad material y divina a la vez, que sintetiza lo material y lo espiritual, todo juntito ahí, y donde nace todo. Entonces, es muy buena la propuesta de Anaximandro. Sin embargo, va a venir Anaxímenes, un poquito más allá, en el 600 a.C. Va a decir, me parece que, bueno, está un poco limitada la propuesta de Anaximandro. Para mí, el origen de todo es un principio ilimitado y de carácter divino. El aire, ¿sí? El aire como principio, que es un principio fijo, pero a la vez también es de carácter ilimitado, es de carácter divino. Claro, parece un retroceso con la teoría de Anaximandro. O sea, Anaximandro estaría diciendo desde fuera de cámara, pero a ver, ¿y cómo viene entonces, por ejemplo, la roca? ¿Cómo viene entonces el agua? ¿Cómo vienen todos estos elementos que no son parte del aire? Entonces, él intenta dar una explicación del fenómeno físico
de esta manera. Primero existía el aire es eterno, y luego de ese aire, el aire por el fuego, digamos, en contacto y en fricción, se recalienta, ¿sí? Se vuelve bastante, por un constante de fricción entre sí, se transforma en fuego, los vapores suben en una nube, esa nube sube, se condensa todo, cae el agua, da origen a la vida y a la tierra. Bueno, una explicación media agarrada en los pelos, ¿no? Después cada uno hará yo no quiero trataré de no hacer comentarios de los filósofos presocráticos favoritos, pero voy a tratar de ser el más neutro para que después cada uno pueda elegir el que más le gusta. Bueno, así explica un poco Anaxímenes la cuestión del origen, ¿sí? Bien, en el 500 antes 25 a.C. reaparece otro filósofo. A lo mejor cuando ustedes lo lean en el libro tiene alguna complicación como para entenderlo. Estaría bueno que después puedan elaborar sus dudas y bueno, venir con esas dudas en las clases de consulta. Famoso filósofo Heráclito, ¿sí? Él va a decir que un poco el principio de la realidad es el movimiento. O sea, todo está en movimiento, nosotros estamos en movimiento, el aire está en movimiento, los árboles se mueven, todo se mueve. La realidad es dinámica, no es estática, ¿sí? Todo cambia. Esta es la famosa idea de Heráclito. Todo cambia, no hay nada igual, no hay un día igual al otro, todo es diferente. Si parece que el día es monótono, no, el día nunca es monótono, tiene sus cosas diferentes. Ayer no fue igual que hoy, ni mañana será igual. El río no es igual en un día que en otro, y en la crecida se lleva. O sea, el mundo y el cosmos, para Heráclito, está en constante transformación y en un movimiento eterno. Él dice: el mundo verdadero es el mundo de los opuestos, donde los contrarios se exigen mutuamente para ser, vivir y moverse. O sea, esta capacidad del movimiento da la particularidad de que exista la vida. O sea, el movimiento es vital porque hace que la vida funcione. O sea, a ver, ahí les puse algunos ejemplitos. Uno no puede estar constantemente en esta cuarentena trabajando, uno no puede estar constantemente estudiando. ¿Por qué? Porque si uno está constantemente trabajando, evidentemente se muere, ¿sí? Te agarra un estrés, un paro cardíaco y se muere. Entonces, al trabajo es bueno combinarlo con el descanso, es un opuesto, trabajo-descanso. En este movimiento fluctuante de trabajo y descanso, uno va llevando y se va generando la vida. No puede haber pura diversión, necesitamos un momento de aburrimiento. Entonces, el aburrimiento hace buena la diversión hace que bueno el aburrimiento, ¿sí? Lo mismo que el trabajo hace lindo el descanso y el descanso hace lindo el trabajo. O sea, esto de estar ocioso tampoco nos sienta bien, esto está el vicio nos sienta bien. El estudio hace buena la relajación. Fíjense ustedes, estudio. Pues bueno, me voy a clavar una serie de Netflix. Qué linda serie de Netflix, porque estuviste estudiando, estuviste esforzándote. La relajación, después de ver en Netflix, hace lindo el estudio. Bueno, ahora ya quiero retomar. Ahora arrancamos de nuevo, ¿sí? Entonces, estos opuestos hacen que el movimiento, esta tirantez, esta tensión, hace que haya movimiento, y el movimiento es algo eterno y permanente en el mundo. Ahora, uno le va y le pregunta ¿cuál es el origen del universo, Heráclito? ¿Cuál es el arjé? Para Heráclito el arjé ya no es el agua, no es el apeiron, no es el aire, es el fuego. Para él viene todo del fuego. Pero aparece ya en Heráclito un doble principio, que es un principio material y un principio inmaterial, parecido a Tales, pero con un poquito de mejoras en algún sentido, muy parecido a Tales, pero lo mejora bastante. ¿Por qué? Para él el principio material es el fuego, pero también hay un principio inmaterial que es el logos,
¿Qué es el logos? El logos en griego es pensamiento, es razonamiento, y también se puede identificar como espíritu, ¿sí? El único que tiene logos, gracias al logos, es el ser humano. El ser humano es el único capaz de razonar, capaz de crear lo nuevo, capaz de la creatividad porque tiene espíritu. ¿De dónde le viene todo ese espíritu, esa creatividad, esa fuerza de motivación? Del logos mayor, ahí está escrito en rojo. ¿Y qué es ese logos mayor? Es la armonía de los contrarios, o sea, ese espíritu que mantiene la tensión entre el trabajo, el descanso, la diversión y el aburrimiento. Es un espíritu inteligente, ¿sí? Es que mantiene el orden en el mundo, es un espíritu de verdad. Entonces, uno debería, siendo filósofo, tender al conocimiento del logos, al espíritu que mantiene nucleada la armonía y de todo el cosmos y del universo. Fíjense, no es tonta esta gente cuando plantea que debe haber un espíritu que mantiene el orden, porque se han dado cuenta que en la naturaleza todo hay un orden. Fíjese, todo está enganchado, todo está interconectado. Ahora, ¿quién engancha, quién interconecta todo esto? El logos. El logos es el que se encarga como divinidad en el mundo de manejar todo. Ahora, las cosas materiales vienen propiamente del fuego, ¿sí? Ahí tienen un pequeño imagen, dice, en un principio la Tierra, claro, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se crea todo esto del fuego? Explíquenos un poco la cuestión material. Dice, en un principio la Tierra era una esfera de material fundido, cuyo tamaño iba aumentando porque se iban agregando nuevos fragmentos. O sea, esto que nosotros tenemos por la ciencia moderna, que al principio que el universo se crea por una partícula prácticamente de una cabeza en alfiler a una alta temperatura de calor, y que después eso estalla y genera estrellas ardientes, bueno, parece que no estaba tan equivocado. Con pocos medios tecnológicos este tipo se daba cuenta que digamos, de algún lado tenía que haber algo, entonces tenía que venir algo. Entonces para él, en ese tiempo, sin datos empíricos, para él la Tierra en principio era una bola gigante de fuego, al que se le iban agregando distintos elementos que iban impactando en la Tierra, y estos impactos, estos fragmentos aumentaban todavía más la temperatura. O sea, para él no es como Heráclito que abajo hay agua, para él abajo hay tierra y abajo hay fuego. O sea, lo que nosotros hoy llamaríamos el núcleo, ¿no? El núcleo de tierra. Pero para él había fuego, ¿sí? Ahí tiene una pirámide que dice, bueno, ¿qué es lo mayor? El logos, ¿sí? El conocimiento, la memoria. ¿A qué tiene que tender un filósofo para Heráclito? A ir cambiando constantemente y a ir generando en el cambio una armonía, un estilo de vida armónico, centrado en el logos, o sea, en este espíritu que genera armonía en el mundo. Entonces uno tiene que mantener un estilo de vida armónico. Obviamente que eso lo va separando al filósofo del caos, de los movimientos de los opuestos desordenados. La cuestión para el griego de orden y desorden es muy importante. El griego admira mucho el orden. O sea, es un tipo ordenado, es un tipo que admira la belleza, es un tipo que admira... un tipo, cuando digo tipo, también digo mujer. Es un hombre, es una mujer que admira la belleza, que admira la estética. Fíjense usted que en los templos, los dioses griegos, no son dioses desalineados, no son dioses que no se hicieron un cortecito de pelo, que mantienen las vestiduras así nomás. No, son dioses bien puestos, inclusive también bien trabajados físicamente, con sus raviolitos en la panza, o sea, bien, o sea, es un tipo que expresan una estética y una salud, una juventud, bueno, bien, no es que, bueno, hay cosas, no. La vestimenta bien, el cuerpo bien torneado, bien esculpido, las estatuas no están un poco la característica de esta admiración del griego sobre la belleza. Cuando es muy interesante esto, porque si uno se pone a investigar la cultura griega, estos tipos prácticamente son los inventores del gimnasio, ¿no? Lo que hoy nosotros decimos, vamos al gym, estos tipos ya tenían el gym,
Nada más que bueno, con la diferencia de que hacían el gym sin paños menores, ¿no? Todos los hombres, ¿no? Obviamente iban al gym y estaban todos, bueno, en paños menores, digamos, desnudos, ¿sí? Se practicaba la gimnasia y los Juegos Olímpicos desnudos, obviamente todos varones. Bien, en el siguiente cuadrito, yo les he puesto como una pequeña comparación, fíjense. Un cuadrito doble entrada. Primero el autor de un lado, qué es lo que propone como principio, qué características tiene ese principio, qué definition y qué extension. En Tales, el principio es el agua, tiene un carácter material, o sea, físico, es una definición definida, el agua es limitada, y una extensión finita, ¿sí? O sea, es acotado. Lo definido y lo finito es más acotado. En Anaximandro, el aperon es material con un carácter divino, atención con eso. Si bien yo dije que incluía lo espiritual, pero es propiamente material, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Es material, es puramente material, incluye lo espiritual, pero es materia. Pero ahora, al ser divino, es indefinido, o sea, no se puede diagramar, no se puede encerrar, y por eso es infinito. En Anaxímenes, el principio es el aire, es bien material también, y es bien definido, es el aire, no es como indefinido como en el Apeno, que no se sabe ni qué es un menjunje, y también es finito. En Heráclito hay un doble principio, acá Heráclito ya como que va recogiendo un poco de lo material y lo inmaterial. Para él, yo creo que debe haber leído las obras de Anaximandro y yo creo que Anaximandro, esto es una reflexión mía, ¿no? Yo creo que Anaximandro ha intuido un poco lo espiritual, pero lo ha concretizado solamente en lo material. Estos tipos han querido ser filósofos, pero a la vez también eran como unos precientíficos. Entonces, recordemos que querían separarse del mito, separarse de la religión. Entonces, bueno, había que generar un poco un principio más de carácter, o diremos empírico, entre comillas. Entonces, Heráclito va por el logos, este espíritu ordenador del mundo, este espíritu pensante que ordena todo, que tiende todo el mundo a la belleza, y el fuego como principio bien material. Es un principio es a la vez material y inmaterial, es bien definido, es muy definido, es el logos y el fuego, pero es infinito. Tienen carácter divino, ¿sí? Vamos a ir, por el momento, vamos a ir dejando por acá. En la próxima explicación, en un próximo audio, yo les voy a elaborar un poco los siguientes presocráticos, porque me gustaría, primero, no cansar tanto. Y después que no sean vistos así como muy rápidos. El siguiente que tenemos es Parménides, y después algunos filósofos menores que decía ahí, Pitágoras, Parménides, bueno, Parménides dentro de ellos, Empédocles, no es el que se tomó todo, ¿no? Anaxágoras, Demócritos, Pitágoras, Georgia, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar para un próximo, en una edición número 2 del audio. Así que bueno, nos estamos reencontrando en el audio número 2. Pero muy bienvenidos a esta segunda parte de presocráticos, ¿sí? Vamos a continuar viendo la última parte de estos autores que van a ir descubriendo un poco lo que nosotros tratábamos en el debate, lo que nosotros veíamos un poquito en el debate, que era el origen, el arjé de todo, o sea, el origen del universo. Y vamos a continuar con Parménides, ¿sí? Fíjense, bueno, después del cuadrito que les he dejado, estaría bueno que puedan repasar cómo a lo largo de este tiempo han estado, bueno, proponiendo diversos principios materiales y a la vez inmateriales, pero principalmente materiales. Podríamos decir que son los presocráticos
los cosmológicos, pero más del lado de la naturaleza. Parménides en esto va a ser un quiebre bastante importante. ¿Por qué? Porque ya va a dejar de lado los principios materiales y va a empezar a sondear su búsqueda en un principio inmaterial. La principal propuesta de Parménides es que el principio de todo es el ser. O sea, es decir, el origen de todo ya va a dejar de ser algo material, como el agua, como el fuego, y va a pasar a ser algo inmaterial. O sea, todo lo que existe es dado por el ser. Y el ser, en cuanto tal, es derivado de todas las cosas que son. Algunos decían en la clase de debate, ¿qué es lo que existe? El ente. ¿Qué es el ente? Lo que es. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta o cómo llega Parménides a detectar que el origen de todo es el ser? En primer lugar, por la propia realidad, es decir, por lo que ve, por lo que es observable en cuanto a la naturaleza. O sea, el arbolito es, la tierra es, el agua es. O sea, todo lo que existe puede tener o no vida, pero no puede no tener existencia. ¿Sí? Esto es lo que decíamos con el tema del ser y la nada. El animal tiene existencia, la planta tiene existencia, el árbol tiene existencia, entonces todo tiene ser. Entonces no puede haber algo por fuera del ser, y lo que es algo por fuera del ser es la nada. O sea, en cuanto a nada, y que la nada no es nada, no existe. Estamos hablando obviamente desde un razonamiento de Parménides y no del razonamiento científico, que podríamos decir que la nada puede ser una antimateria, una no materia, de alguna manera algún tipo de física cuántica. No, acá la nada es nada. Y si es algo, siempre es en cuanto concepto. O sea, para que nosotros podamos distinguir que la nada es nada. Entonces, la característica de toda la naturaleza es que es. Y si tiene una característica de ese, o sea, ese ser en latín es ese, todo necesariamente tiene que tener existencia. ¿Sí? Entonces, el principio de todo, o el que le da origen a todo, es el ser. Sin el ser no existiría nada. O todo es o no es. Todo lo que existe es ser, la nada, nada es. No hace la nada no hace referencia a una realidad material concreta. Todas las cosas para existir deben ser. ¿Sí? El ser lo conocemos gracias a que pensamos y somos conscientes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único animal en la naturaleza que se da cuenta de que las cosas son? El ser humano. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de poder salir de sí, tiene esa capacidad de salir de su autoconciencia y de poder percibir también las otras cosas que son. Entonces, el único que se da cuenta de que existe, de que es el ser humano. Ya cuando veamos un poquito más adelante, Heidegger va a decir, el ser humano es el ser arrojado en la nada, o sea, el ser arrojado en el tiempo. Ese es el único que se da cuenta de que existe, es el único que se da cuenta de que sufre, es el único que se da cuenta de que es feliz, porque tiene conciencia, porque piensa. ¿Sí? La misma vaquita, la plantita, no se da cuenta de que es, no se da cuenta de que existe. ¿Sí? Vive, simplemente, vive. Entonces, nada puede venir del no ser. O sea, nada puede venir de la nada, luego todo viene del ser. Entonces, el principio tiene que ser el ser. ¿Qué características tiene este ser? Esto me hace acordar a la clase que daban, ¿te acordás? En el encuentro daban una clase de un loco que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Un señor ruludo, muy bueno el señor este que daba la clase. ¿Qué característica tiene el ser? El ser, en primer lugar, como es lo que da existencia al otro, como es que da existencia
a la vida, tiene que ser superior. No puede ser inferior, porque es lo que es el principio, es el arjé, es lo que está en el punto cero de todo. Entonces, este ser necesariamente tiene que ser inengendrado. O sea, aquel que no tiene origen, que no tiene una generación, que siempre existió y que siempre fue. Tiene que ser incorruptible y no puede venir del no ser, o sea, no puede venir de la nada. O sea, si uno tuviese que hacerse un esquemita, un dibujito así bien al estilo croquis, uno tendría que poner en una burbuja el ser, dentro del ser todo lo que existe, y a los costados la nada. De un lado la nada y del otro lado la nada. Una esfera eterna de existencia que no se destruye ni se genera en ningún tiempo, ¿sí? Y que toda esa esfera, todo lo que nosotros existimos, todo lo que nosotros somos, es sostenido por el ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le da existencia a los demás? El ser. El ser no viene de ningún lado, no lo crea nada, no lo crea nadie, es incorruptible, o sea, es lo máximo que puede haber. El ser no tiene principio, no tiene nacimiento, es eterno, siempre ha sido y fue. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el ser, o sea, ese que le da existencia, ese que le da el ese a las demás cosas, y lo material? Que lo material es cambiante. O sea, nosotros somos seres finitos, seres que pueden estar o no sujetos al cambio. Estamos en movimiento constante. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de estar en el tiempo. Ahora, el ser, al no estar en el tiempo, al no estar dentro de la dinámica de la realidad concreta, sino que es simplemente el principio, no es cambiante, no está en el movimiento, está en lo eterno, ¿sí? El ser no se mueve, no es cambiante. Eso ya, el tema del movimiento se lo voy a explicar un poquito más adelante cuando veamos a Aristóteles, porque Aristóteles es el que le va a dar una teoría un poco más acabada al movimiento, ¿sí? El ser vendría a ser un principio que sustenta lo demás, ¿sí? Sin ser nada existiría. Para Parménides el principio es el ser y sin el ser no existe nada. Usted puede, digamos, existir, pero no puede existir fuera del ese, del ser. O sea, por ahí decirlo, ¿qué es lo que une a toda la raza humana, a todo el cosmos, a todo el universo, a los universos paralelos, a la quinta dimensión, a todo, que todo es? Eso es lo que hermana a todo lo existente. A partir de ahí uno puede decir, bueno, esto tiene vida o no tiene vida, es de una determinada forma o es de una determinada manera. Ya Parménides no se va a encargar de hacer esa división, esa división la hará Aristóteles, pero Parménides no va a hacer esa división de, bueno, entonces todo es, pero ¿cómo es? No es lo mismo ser plantita que ser humano, no es lo mismo ser roca que ser la vaquita de San Antonio, ¿sí? No es lo mismo, son modos de ser diferentes. Pero ese pormenor, ese detalle, ya Parménides no lo va a dar. O sea, Parménides va a decir, la realidad de lo que yo veo, que todo viene del ser, que todo viene de algo que es, porque todo tenemos existencia, y sin ese ser nada existiría. O sea, para Parménides es una tontera poder distinguir que nosotros venimos del agua, porque antes del agua el agua tiene que ser. Es una tontera decir que venimos del apeirón, porque antes del apeirón el apeirón tiene que ser, ¿sí? Entonces nada puede ser sin el ser. Entonces, bueno, y nada está fuera del ser. Esa es la otra realidad. Bueno, es una propuesta bastante acertada la de Parménides como presocrático. Ya Parménides acá está haciendo dentro de la rama de la filosofía lo que nosotros llamamos la metafísica. Parménides es más metafísico, o sea, metaphysics, más allá de lo físico. O sea, Parménides razona más allá de la evidencia empírica, ¿sí?
El siguiente cuadrito que ustedes tienen, bueno, es un poco la caracterización de los filósofos menores. Es muy interesante porque, digo, no me gustaría detenerme en los filósofos menores, pero sí poder ver así como de refilón, a las pasadas, bueno, qué decía cada uno, ¿no? No los vamos a leer. Yo cuando les dé el material de lectura, los únicos que vamos a ver son los que hemos visto y explicado anteriormente, pero no me gustaría dejar de mencionarlos a estos filósofos. ¿Por qué? Porque bueno, han sido muy importantes en un montón de áreas, no solamente de la filosofía. Cuando nosotros decimos filosofía, recuerden que ellos hacían filosofía, pero también estaban haciendo matemática, también estaban haciendo biología, o sea, eran también unos verdaderos científicos en el sentido de la palabra. El primero que tenemos ahí es Pitágoras, ¿sí? Ustedes se acordarán del teorema de Pitágoras. Pitágoras es más matemático. Y Pitágoras se va a declinar por el lado de la matemática y va a decir que el principio o el arjé es el número. Y en concreto es el uno, ¿sí? El uno como unidad singular. Nada puede ser si no hay uno, ¿sí? El número uno sería el principio o el arjé. Evidentemente el uno es de carácter inmaterial, porque uno no puede ver el uno, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay un termo, hay una mesa, hay un plato, hay un árbol, pero no puede decir, no ve al uno. El uno es algo inteligible, o sea, es una cuestión lógica, matemática. Pitágoras le va a dar muchísimo impulso a las matemáticas. Fíjense que las matemáticas están entre lo empírico y lo netamente metafísico. Están como en un término medio, porque tienen como un cable de conexión, pero sin embargo cuando uno estudia las matemáticas, la matemática es abstracta, es lógica pura. A lo mejor no es de tan corte de filosofía en la que uno va pensando, se toma unos matecitos, le mete algo en la hierba del matecito, ¿viste? Piensa, no, es más exacto, tiene una lógica. Es definido, el uno es definido, ¿sí? Y en la extensión es finito y a la vez es infinito, ¿sí? Bien. Parménides, ya lo vimos, es el ser, el principio de todo es el ser. El ser es inmaterial, no es un número, no es un principio, no es un arjé material, es definido. Y acá hay algo muy lindo, y es trascendente. O sea, ¿qué significa la palabra trascendente? Que va más allá de lo físico, ¿sí? No tiene casi conexión con lo físico. Uno le podría preguntar muy bien a Parménides, bueno, entonces, ¿qué da realidad a la cuestión física? Como del ser, esto es muy lindo, ¿no? Esto es para notar, esto es fantástico. Platón va a ser el que va a retomar a Parménides, y no se van a ver las caras, ¿no? Pero si uno lo sienta a Platón en frente de Parménides, Platón le va a preguntar a Parménides, bueno, me encanta tu ser y me encanta tu no ser. Ahora bien, ¿qué conexión hay entre el ser y lo material? O sea, ¿cómo es que del ser surge lo material? ¿Cómo del ser, que es algo inmaterial, puede surgir lo material? Bueno, esa es una pregunta que Parménides nunca va a responder, que va a dejar como en la intriga, no porque quiera dejar la intriga, así como el profe, sino porque no va a poder responder esto. Platón va a seguir, Platón va a retomar esas cuestiones de Parménides y de Sócrates. Nosotros ya lo vamos a ver un poquito más adelante a Sócrates, pero Platón va a continuar esto de Parménides. Empédocles, que no es el que se tomó todo, no se tomó todo. Bueno, a ver, ¿qué va a decir Empédocles? Lo principal, el principio, dice Empédocles, es el ser y los cuatro elementos. Fíjense como ahí ya hay algunos filósofos que dicen, bueno, está bueno lo del ser, pero yo retomo lo de Parménides, pero para mí también tiene que haber un principio material. Entonces Empédocles dice, hay dos principios, el ser y los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. Entonces tenemos
principios de carácter material y principios de carácter inmaterial definidos e infinitos, porque el ser es infinito. Anaxágoras. Acá Anaxágoras es muy, pero muy bueno. Va a seguirle como la corriente a Anaximandro. ¿Se acuerdan de Anaximandro? Va a seguir la corriente de Anaximandro y va a decir, el principio, hay doble principio. En primer lugar, hay un principio material y un principio inmaterial. El principio material son las homeomerías. ¿Qué son las homeomerías? Son como pequeñas semillitas, hoy diríamos átomos, que están en el origen de todo y que son los que causan el universo, o lo que causa la formación del universo. Pero no solamente hay semillitas, sino que Anaxágoras se da cuenta de que el universo tiene un diseño, o al menos el mundo en donde él vive, tiene un diseño inteligente, tiene un diseño bastante importante. Entonces Anaxágoras va a decir, además de las homeomerías, además de esas pequeñas semillitas que son las que dan lugar al mundo, está el nous. ¿Qué es el nous? Es la mente inteligente, es una mente inteligente que diseña todo y que orquesta todo. Así podríamos ponerle la imagen del director de orquesta. El nous son las semillitas que arrancan la cuestión del universo, y el nous es ese orquestante, ese que maneja la orquesta y va diagramando y va diseñando el universo, ¿sí? Esto es Anaxágoras. Recordemos que esta gente no es creyente, ¿no? Uno dice, mira, empieza a unir cables y está muy bueno, pero no es creyente, o por lo menos no es cristiano, ¿no? Es politeísta, cree en los dioses griegos. Obviamente que tiene un doble principio, igual que Empédocles, uno material y otro no material. El nous es un principio inmaterial y las homeomerías un principio material. Principios bien definidos e infinitos. Después de Anaxágoras, como la gente no se ponía de acuerdo, fíjense, vieron que hay veces que no nos ponemos de acuerdo y dije, bueno, no, que cada uno piense lo que se le da la gana. Comienza a decaer, o comienza el entusiasmo por buscar el arjé comienza a declinar mucho. ¿Por qué? Porque Empédocles decía que era el ser, el otro decía que era el nous, el otro decía que era el número, el otro decía que era el agua. Entonces vos decís, bueno, entonces al final, ¿qué es lo? O sea, decime qué, ¿no? Como saltaba en la clase. Bueno, entonces, ¿qué? Después de todo esto, ¿qué? A ver, ¿cuál es la verdad, no? Esta gente se cansa de buscar la verdad, por decirlo de esa manera, ¿no? Se cansa de buscar la verdad y empieza una declinación y un hartazgo en la cuestión de encontrarla, y ya empieza a ver, empieza a decaer, ¿no? Empiezan a disfrutar más de la vida, ¿sí? ¿Vieron cuando en la mesa familiar no se llega a ninguna opinión, o en la clase no se llega a ninguna opinión, y bueno, terminamos diciendo que cada uno piense lo que se le da la gana, ya me cansé, porque puede pasar eso. Esa decadencia de la filosofía, hoy podríamos tranquilamente, por ejemplo, estar en esa decadencia, ¿no? Son como cíclicas la decadencia de la filosofía. Hoy, por ejemplo, uno le pregunta a un filósofo, y bueno, depende de cada uno. Esa decadencia arranca con Demócrito. ¿Qué va a decir Demócrito? No, el origen son los átomos. Fíjense qué actualidad que tiene esto, ¿no? Para Demócrito las homeomerías de Anaxágoras para él son como pequeños átomos que en el origen de todo están totalmente unidos y que después se van a esparcir, y que va a haber entre átomo y átomo un vacío. Y para Demócrito ese vacío es la nada. Hoy en día sabemos que, obviamente, si lo contrastamos con conocimientos científicos, sabemos muy pero muy bien que el átomo está unido a otro átomo, no hay vacío, ¿sí? Uno puede crear el vacío, pero entre átomo y átomo no hay vacío. Bueno, para Demócrito, hasta el momento en que él había buscado, sí había vacío entre átomo y átomo. El carácter es bien material, es bien definido, y los átomos son infinitos, ¿no?
Ya Protágoras ya se cansa, un poco el que lleva la corriente de todo esto. Entonces Protágoras dice, bueno, no, en realidad depende de cada uno, ¿sí? Y ahí es cuando arranca el famoso agnosticismo, ¿no? ¿Qué es el agnóstico? El agnóstico dice, sí, hay un principio, pero la verdad no sé qué es. O sea, el agnóstico es aquel que no puede llegar a la conclusión de una sola verdad. O sea, no se anima a llegar a la conclusión de una sola verdad porque en primer lugar sabe que hay muchas verdades, sabe que hay muchas propuestas, pero no podría definir cuál es la exacta, ¿no? Entonces Protágoras dice, depende de cada una, pero ni se molesta en buscar un arjé. ¿Por qué no se molesta? Porque ya los otros ya habían dicho todo lo que había que decir. Gorgias, si Gorgias hubiera vivido en este tiempo, Gorgias hubiera sido hiperentendido, hubiera estado, se llevaría de pelos con cada uno de ustedes. ¿Qué va a decir Gorgias? Gorgias es un escéptico así, bien en todo el sentido de la palabra, junto con Protágoras. También Protágoras, si hubiese vivido en este tiempo, se hubiera llevado de pelos con esta cultura. Con el depende de cada uno se hubiera llevado, pero a pleno. Pero Gorgias dice, bueno, no, nada existe. Se cansó, Gorgias se cansa y dice, no, bueno, no es imposible conocer la verdad, el ser humano jamás va a conocer la verdad, no existe nada. Se fue al extremo del Parmenio, ¿no? Todo es ser, para Gorgias todo es nada. No existe nada, ¿no? Y se vuelve escéptico, o sea, si el agnóstico es aquel que dice, existe algo, puede que haya verdad, no la conozco. El escéptico dice, no hay verdad, se acabó. Ya acá cierro la puerta, se acabó. Y se transforma Gorgias en un gran marketirero del hedonismo. O sea, muchachos, a ver, ya está, ya no podemos encontrar la verdad. Bueno, disfrutemos de la vida, disfrutemos de los placeres de la vida, disfrutemos de la comida, del sexo, disfrutemos de los viajes, disfrutemos de la vida. Bueno, ya basta de pensar. Gorgias es el clásico. Por ahí la jugada georgiana está buena, porque ¿viste? Hay veces que te cansa esto, y de vez en cuando una dosis de Gorgias viene bien, porque pues si no te explota la cabeza, ¿no? Entonces una dosis de Gorgias de vez en cuando viene bien, porque decir, bueno, ya está, ya, chao, por ahora ya está, basta, vivamos la vida, porque hay vida después de la filosofía, ¿no? Pero bueno, uno no se puede quedar en un constante pensamiento georgiano, porque la propia naturaleza humana te va a llevar a la búsqueda de la verdad. La propia naturaleza humana te va a llevar a buscar ese principio que puede ser material o un principio inmaterial, ¿sí? Bien, después la próxima diapositiva, bueno, ya arrancamos con el sofismo, pero vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a dejar acá. Bueno, espero que vayan escuchando los audios, y a medida que vayan escuchando, vayan anotando las dudas que tengan, y bueno, nos reencontraremos en las clases de consulta la semana que viene, la tercera semana de actividades, para ya en la cuarta poder elaborar el trabajo final y entregarlo. Un gran saludo a todos.